Si entramos en las redes, vemos publicaciones, escuchamos la palabra microbiota y microbiota, y no tenemos ni idea lo que es la microbiota. ¿Lo entendemos como una moda o realmente debemos tomar conciencia de qué dicen los médicos, cuáles son los estudios y cómo influye la microbiota en todo nuestro organismo? Hoy tengo como invitada a la doctora Marieli Herrera Maimone, además vicepresidenta de toda esta sociedad de inmunología, de alergias, de microbiota y representando también a los médicos venezolanos que nos han dejado muy en grande con los últimos estudios. Me encanta que estés aquí, Marieli. Gracias por la visita. Gracias por además enseñarnos y guiarnos en este proceso tan importante que es la salud. Bienvenida. Gracias, Meredith. Bueno, yo tengo el honor de ser la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. El nombre es SOVEMPIP. Lo acabamos de fundar el año pasado. ¿Y por qué es tan reciente? Porque el tema de microbiota tiene sonando un tiempo, pero últimamente ha caído en cuenta la mayoría de los médicos que estamos actualizados en que hay que saber de microbiota. Y bueno, me gustaría educar un poco en tu programa maravilloso de qué es la microbiota. La palabra microbiota es un conjunto de gérmenes. Fíjate que digo gérmenes, porque pueden ser bacterias, parásitos, virus, hongos y otro que se llama arcae, que es como una mezcla casi bacteria, ¿no? Vamos a decirlo así para ponerle un nombre. Entonces, toda esa familia de gérmenes, vamos a verlo en un nicho, en un sitio. Por ejemplo, la microbiota de la nariz, la microbiota de la oreja, la microbiota intestinal, la microbiota del bronquio. Entonces, el apellido es el sitio, le ponemos ese apellido. Conjunto de gérmenes que están en un sitio es la microbiota, pero cuando hablamos de microbioma, y es lo moderno, estamos estudiando además de los gérmenes, sus metabolitos. O sea, si yo siempre digo que una bacteria puede tirarse un gas, para no decir la palabra vulgar, pero lo digo vulgar, y sus genes. Entonces, microbioma es los gérmenes, o sea, la microbiota, más sus metabolitos, más sus genes. Y de hecho, cuando vemos los números, yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, ¿qué? Ya va. Yo tengo por cada célula del cuerpo un germen, es decir, yo soy tanto mis células como mis gérmenes. O sea, somos como el yin yang, ¿no? Y tienen ellos que interactuar y tienen que ellos vivir con nosotros. ¿Y cuál es el sitio del cuerpo donde hay más gérmenes? Pues donde huele más. En el colon. Y claro, esas gérmenes en el colon no están ahí para fastidiarnos, para infectarnos, porque eso es lo que más nos sorprende de todo esto. Porque si uno nace, antes se pensaba que nacíamos estériles, pues no, hay una microbiota placentaria y eso nos tiene a todos los pediatras convulsionando, porque en teoría, ¿sabes? El cuidado, y ahorita vino la famosa teoría de la higiene y vemos que históricamente los niños que están como más llenos de tierra y eso aparentemente son los más sanos, pero cuando te vas a un barrio donde están llenos de tierra se enferman muchísimo porque hay otras condiciones, que es la nutrición, que es el estado emocional, que es el ambiente donde viven. O sea, que no es solo llenarse de tierra, porque entonces el mensaje es, bueno, vamos a agarrar a los niños y llenarlos de tierra. Es el entorno también. Es el entorno que tiene muchas variables, es la epigenética. Una cosa es la genética y otra la epigenética, es donde incluimos el ambiente. Y esa epigenética va a afectar cómo van a crecer esos gérmenes dentro del cuerpo de cada ser. Y eso tiene, hay una teoría hermosa que es la teoría de los 1000 días. Esos 1000 primeros días de cada ser humano van a determinar la salud del resto de tu vida. Increíble. Por eso es importante el parto vaginal, la lactancia materna, no usar antibióticos, las vacunas con cuidado, es lo que yo digo. No es no vacunar, pero no todo al mismo tiempo y no todo el mundo igual que el esquemita, porque hay pacientes que no vienen con las suficientes reservas para aguantar eso. Una vacuna es un estrés. Y justamente, ahorita acabo de estar en un congreso en Estados Unidos que se llama MAPS, donde una de las cosas que se habló es que si uno se estresa, uno pierde las reservas de vitaminas. ¿Y para qué están? Las bacterias en nuestro cuerpo, para agarrar todo eso que comemos y ayudar a metabolizar esas vitaminas para que las puedas absorber.
Si no tienes una microbiota adecuada, no tienes las una absorbes. nutrición adecuada. Si no tienes una microbiota adecuada, no tienes un sistema inmune adecuado, no tienes unas emociones adecuadas. ¿Ok? Hay una relación gigante entre microbiota y emociones. Es decir, que cuando nosotros tenemos ese desequilibrio en la microbiota, hablando del colon y el intestino, el resto de los sistemas pueden colapsar. Puedes colapsar porque la microbiota está tan vuelta loca que hasta tu sistema nervioso se colapsa porque el sistema digestivo está en desequilibrio. Podemos tener alguna reacción en la piel con alergias, con ronchas, podemos tener, no sé, rinitis o esa moqueadera que nos da por todo lo que está allí en esas bacterias, gérmenes y sus áreas aledañas, como usted decía, con ese conjunto que forman la microbiota. Sí, señor. Les digo Increíble. que yo tengo 30 años de graduada de médico Ajá. y yo he cambiado mi forma de ver la medicina en todos estos años. Y cuando me di cuenta que la microbiota, y eso me pasó a mí, yo primero las alergias horrendas, el sobrepeso horrendo que llegué a pesar 200 kilos. Y cuando yo empiezo a estudiar, gracias a ver a los niños con autismo, porque la medicina convencional no llegaba tan rápido como empezaron a llegar todos los niños con autismo y había que hacer algo por ellos. Y entonces vimos que todos esos niños del año 2000, fue la primera vez que yo escuché a un doctor que trajo Sovenia, que está cumpliendo 45 años en este periodo de tiempo, el mes pasado, y es que habían unos picos de cándida, de ácidos orgánicos en orina y que eso podría estar relacionado con el autismo en el año 2000. Y yo, ¿qué? Por eso esos niños que ustedes le da azúcar y se vuelven locos, ese niño tiene un problema en su microbiota. Ese niño que come mal, que no quiere comer carne ni pollo, ese niño tiene un problema en su microbiota. Ese niño no está loco, ese niño sabe que si come carne y pollo le cae mal, porque no tiene bien las bacterias y sabe más que el pediatra, porque te está diciendo no quiero comer eso. Esos niños que se vuelven adictos a alimentos, solo tomo tetero, esos son niños que tienen un problema en su microbiota y eso se estudia, se trata y se cura y vemos el milagro. Niños autistas que hablan, personas de 200 kilos que ahora pesan mucho menos, personas que tienen rinitis y desaparecen todas las alergias, porque lo que hay es una... Imagínense que uno tuviera algo efervescente, es que uno lo siente, cuando Sí, uno uno lo come algo, siente. ¿quién no ha comido algo? Que tú te lo comes, empieza... No, y hay un momento que empiezas a comer cualquier cosa y cualquier cosa te cae mal. Tomas Exactamente. agua, te cae mal. Comes, estoy comiendo vegetales, te cae mal. Estoy comiendo proteínas, me Ajá. cae mal. Harinas no puedo ni olerlas, lácteos no puedo ni olerlas. Hay momentos que el cuerpo colapsa por completo. Ahora, ya con todos esos síntomas que, bueno, uno sabe, uno se siente mal, te duelen las articulaciones, se te cae el pelo, la piel cambia, se los digo por experiencia propia. ¿Cuál es el primer paso? Cambiar la alimentación, cambiarse el chip del cerebro, bajar el estrés, buscar las emociones, tomarse algún medicamento o todas juntas. Bueno, yo siento que lo primero es tener un guía, porque cuando uno cae en colapso, lo ideal es ver un camino. Y yo siento que es ver qué pasa. Lo primero es la historia, hacer la historia. La historia dice, esto es un niño de cesárea, esto es un niño de tetero, esto es un niño de alimentos de estos procesados, esto es una mamá estresada, esto es un adulto estresado, esto es un adulto que ha recibido muchos tratamientos. La historia te guía. Luego los exámenes. No, mira, este paciente tiene un sobrecrecimiento de bacterias o sobrecrecimiento de hongos o, wow, miren lo que tiene, parásitos. Entonces, una vez que uno identifica, lo primero siempre es el cambio de alimentación. Porque si yo le hago caso a mi microbiota y dejo que ella se encargue, voy a terminar muerta en la tumba. Porque ella te va a decir, por ejemplo, si tenemos un sobrecrecimiento de hongos, ella te va a decir, come dulce a las 4 de la tarde. Nos volvemos adictos. Eso de que a las 4 de la tarde uno dice, ay, ¿no tienes un dulcito por ahí? Eso suelen ser las personas que tienen hongos. Yo lo fui. O fíjense, después que uno se trata, estamos almorzando tú y yo y viene el mesero y nos dice, ¿quieres postre? Yo digo, no, porque ya no está la que le gusta el azúcar. Todos los pacientes con diabetes, todos tienen hongos. Por eso, antes de que se eche a perder la insulina, tuviste una disbiosis intestinal que te hizo comer mal. Es un círculo vicioso. Nos comes volvemos mal. adictos al azúcar Claro. cuando nuestra microbiota está alterada. Es una cosa que se siente en el estómago, en el cerebro, que si no me lo como tiemblo, tal cual una adicción. Meredith,
Las adicciones están relacionadas con disbiosis intestinal. Wow. Los trastornos psiquiátricos, está demostrado, el Alzheimer, el Parkinson. Las sustancias que producen los gérmenes del intestino viajan por los nervios, en el caso de intestinal por el nervio vago, en el caso del cerebro, y llegan al cerebro, por los nervios de la cabeza, van de la boca. La cavidad oral, la microbiota de la cavidad oral está relacionada con los trastornos psiquiátricos. Uno ve siempre muchas personas, vamos a decirlo con términos coloquiales para que se entiendan, los locos sin dientes. ¿Sabes? Tú lo ves y es porque su microbiota oral no estaba bien, sustancias llegaron, cerebro frito. Y entonces ya eso está demostrado, eso no es teoría, eso no se piensa. El autismo. De hecho, esa va a ser mi charla en el congreso que va a ser el 26 de abril sobre cómo manejar la perturbación de la microbiota que se llama disbiosis en los trastornos del neurodesarrollo, en los niños que deberían caminar a tal hora, hablar a tal hora y no lo hacen, o lo hacen y lo dejan de hacer. ¿Cómo manejar esa microbiota? La ansiedad, la depresión. Todo. Todo. Y lo digo como paciente y lo digo como médico. Cuando uno tiene ¿cuál es la microbiota ideal? Porque eso es lo más interesante. La microbiota ideal es la microbiota diversa. Por eso es importante la alimentación rotativa. ¿Por qué ocurre la vejez? Porque la gente come lo mismo todos los días cuando es viejito. Se levanta, come el mismo pancito, con el quesito, con el cafecito, después la misma comidita y ya. No, tienes que comer colores, tienes que rotar las proteínas, tienes que comer diferente. Pero doctora, si yo como eso me cae mal, hay que ver por qué te cae mal. ¿Qué otros alimentos debemos sacar o qué otra señal cada vez que comemos podemos sentir para prender esa primera alarma de decir necesito ayuda, necesito un médico, necesito tratarme la microbiota y todo lo que pasa detrás de eso, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas no tienen, y fíjate que me excluyo porque yo sí, la capacidad de reconocer qué alimentos te hacen daño. O sea, yo sí, yo digo esto sí, esto no, porque yo he desarrollado con los años mucha comunicación con mi cuerpo y eso deberíamos desarrollarlo todos. Pero como no lo tenemos, la historia, por ejemplo, si como carnes, eso es interesante, no me voy a volver vegetariano porque yo no tolero las carnes. Antes de volverte vegetariano y ponerte adicto a las harinas, y a los azúcares, porque es lo que queda cuando disminuyes mucho las proteínas, pregúntate por qué no estás tolerando las carnes. Otra cosa, los vegetales. No, si como vegetales me da gases, entonces no como vegetal. ¿Por qué estás teniendo problemas con los vegetales? Porque eso tiene que ver con la microbiota. No, es que si como mucha harina, me distiendo. ¿Por qué estás haciendo esa distensión? Entonces, yo siempre inicio con exámenes de tolerancia a alimentos. Eso se hace en sangre y uno ve, mira, este alimento te da inflamación, este no. A veces hay que pedir pruebas de alergia, no es muy frecuente. Y luego el estudio de la microbiota. Mira, es que tienes un sobrecrecimiento de levaduras. Claro, es que tienes una bacteria de las que son malucas que hay que quitar. ¿Y la quitamos con antibióticos? No, si yo uso antibióticos, que es una costumbre de los que manejan microbiota del pasado, que es agarrar primero un antibiótico, después un antimicótico. No, señores, la microbiota es tan gigante. Acuérdense que tenemos la misma cantidad de gérmenes que de células, que si yo empiezo a matar, yo voy a desequilibrar. Por ejemplo, esa costumbre de desparasitar. No hay que desparasitar para mejorar. No, señor, muchos parásitos son especies clave. ¿Qué es una especie clave? Imagínense que yo en el bosque, en el parque Henri Pittier, tumbo los árboles grandototes los niños. Se acaba el bosque. Entonces, los parásitos muchas veces son especies clave. Alrededor de ese árbol grande está una serie de bacterias buenas. Si yo quito, está demostrado, Blastocystis homini, hay que matarlo. Y alrededor, cuando hay Blastocystis homini, hay muchísimos lactobacilos. Y acuérdense lo que dije en la sesión pasada. La importancia de la microbiota es tenerla diversa. Entonces, si yo mato aquí, mato allá, yo voy a poner la torta. Entonces, lo primero es los prebióticos. ¿Qué meto yo para que mi microbiota crezca de una determinada forma? ¿Qué voy a meter? Alimentos, muchas veces sustancias prebióticas. Luego vienen los probióticos. Por eso nuestra sociedad se llama Sociedad de Microbiota
prebióticos y probióticos. Hay también posbióticos, pero bueno, no hablemos de eso ahorita. Entonces, ¿cuál es el probiótico? Ya los bichitos vivos que yo me voy a comer. Okay. ¿Sabes? Me voy a comer bichito para que llene aquí. Eso también es importante. Entonces, retirar esos alimentos que te inflaman, hacer una alimentación prebiótica, es decir, que alimente una microbiota saludable. ¿Cómo se hace eso? Los bichitos buenos. Los buenos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no comiendo procesados. Okay, yo veo cómo las mamás agarran puras cajitas. Aquí en Venezuela todavía tenemos la costumbre de cocinar, pero no debemos perderlo, porque cuando formamos parte de esa alimentación, por eso estoy reunida de mucha gente que trabaja la alimentación de forma muy linda, es que yo voy a hacer que mi microbiota sea armónica. Y una frase final que les digo, y esto es el futuro y levanto el dedo. El futuro de la microbiota van a ser las emociones. Todavía hay ciertos aspectos que se están estudiando, como microbiota de ansiedad y patologías. Pero ¿cómo cuando yo estoy nerviosa se altera la microbiota? Cuando yo tengo un estrés crónico, se altera la microbiota. Y para mí eso es fundamental. Por eso la persona tiene que lograr de alguna forma bajarle al estrés para que se pueda recuperar esa salud. Si ponemos en una lupa la microbiota, metemos allí la alimentación, prebióticos, probióticos, por lo que estoy entendiendo. Regulamos las emociones y tomamos conciencia y conversamos con nuestro cuerpo, podemos llegar a ese equilibrio, hablando en este caso intestinal, y que el resto del cuerpo funcione con total normalidad, dejando de estar en esos espacios de alergia, de dolores de cabeza, de artritis o de enfermedades autoinmunes. Es así. En eso es mi trabajo. Acabas de resumir mi trabajo, porque así trabajo con los niños autistas, así trabajo con las personas con alergias, con autoinmunidad. Acabas de resumir, es la alimentación, el estado de la microbiota y las emociones. Y a veces suplementos. Y a veces ya... Aprendí la tarea. Y a veces suplementos. Y a veces hay que pasar a una segunda fase. Claro, cuando las personas son sanas, con esto es suficiente. Pero cuando hay una enfermedad ya instalada, ahora sí hay que poner tratamientos. Y de eso va a ser mi charla. ¿Cuáles son los tratamientos, los suplementos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Está fallando la mitocondria, que es la que da la energía? ¿Qué es lo que está fallando? El sistema inmune. A veces hay que poner tratamientos para el sistema inmune y a veces hay tratamientos que los pongo grandes para la microbiota. Y de eso tenemos una caja, o sea, yo puedo sacar muchas cajitas. Exactamente. ¿Cuándo es el congreso, doctora? ¿Y cómo va a ser esa convocatoria solamente para médicos, para el público en general? ¿Qué información podemos tener después los pacientes? ¿Qué vamos a sacar de ese próximo congreso? Bueno, el congreso es dual, o sea, hay una modalidad online y una modalidad presencial. Es para médicos, para público general, se pueden meter en Instagram, es SOVENPIP, Sociedad Venezolana de Prebióticos y Probióticos, SOVENPIP, en ese Instagram o en mi Instagram, que hay varias cosas publicadas, ¿verdad? Ahí van a ver el programa. Tenemos invitados internacionales de España, de Argentina, de Estados Unidos. Las personas que leemos de microbiota, cuando vemos los invitados, ¿qué? ¿Va a estar la doctora más famosa en nuestro congreso? Sí, vamos a tener invitados presencial, van a estar ahí. Y de hecho vamos a hablar, porque la microbiota es importante, Meredith, hasta en la comida, la microbiota en la agricultura, el veterinario, cuál es la microbiota de la vaca para tener la carne, cuál es la microbiota del alimento de los animales porque todo eso es importante. Va a haber una sesión de nutricionistas, de agricultura, de veterinaria, inmunología, neurodesarrollo, autismo, para todas esas mamás que están luchando con qué hacer. Va a haber una sesión espectacular. Va a haber una cata de neurogastronomía para las personas que quieren aprender a comer felices. Los celíacos. Ajá, los celíacos. O sea, va a ser un congreso que tiene un programa muy amplio, entonces para todo público. Me gusta mucho esa invitación porque creemos que esta es una información que antes llegaba solo a los médicos, ¿no? O a los que trabajaban con el área de salud. Pero resulta que a medida que nosotros como pacientes vamos tomando conciencia, no es que curamos la enfermedad, es que la evitamos, arrancando desde nosotros mismos y recibiendo, por supuesto, la información de especialistas como los doctores, como los nutricionistas y como cualquier cantidad de personas que se han empeñado en seguir investigando a profundidad qué pasa en nuestro organismo. Yo veo como, entre comillas, una moda de que todo tiene que ver con la microbiota y por eso es tan importante empaparse
tanto de esta información y no llevar una alimentación porque simplemente me lo recomendó alguien en las redes, porque le funcionó a una amiga. Cada cuerpo funciona completamente distinto, cada historia es distinto. ¿Hay alguna diferencia entre alergias, intolerancias, celiaquismo, autismo, enfermedades autoinmunes? ¿Todos se tratan completamente distintos o van hacia la misma base? Para mí, la microbiota es el centro de la salud. Por eso cuando tú vas a las otras medicinas, este chakra es tan importante, esta energía es tan importante, la respiración profunda. Cuando hacemos meditación, cuando hacemos yoga, estamos activando el sistema parasimpático. Y recuerden que el intestino lo llaman el segundo cerebro, porque es el segundo sitio con más neuronas. Y esas neuronas van a producir neurotransmisores que van a afectar la microbiota. Entonces, la microbiota va a afectar los neurotransmisores y los neurotransmisores van a afectar la microbiota. Hay un círculo, de ahí viene el famoso eje intestino-cerebro y el eje de la paz intestinal, que ese es el que yo promuevo. Intestinal. El eje de la paz intestinal es corazón primero, cerebro, intestino, lo que siento, cómo manejo mis emociones. Luego es que viene el cerebro y de último el intestino, pero todo este eje está relacionado. ¿Sabes? Hay una rayita de aquí para abajo, de aquí para arriba, o sea, así, no como bien, lo voy a estar es un bello eje que me surgió a mí hace 6 años y que tiene que ver con mi experiencia personal. O sea, si yo estoy en calma, si yo estoy haciendo mis actividades relajada, mi microbiota va a estar bien. Entonces, en ese congreso vamos a hablar también de ese aspecto emocional. O sea, de verdad va a estar demasiado bueno, 26 y 27 de abril. Ahí está. Sí, señor. Ahí está, de todas maneras, toda la información en las redes de la doctora Mariely Herrera. Mariely, esas personas que te están escuchando ahora mismo y que sienten que se están enloqueciendo, porque me siento mal todo el día, ¿será que soy hipocondríaco? ¿Será que estoy nervioso? ¿Será que estoy ansiosa, depresiva? No sé qué me pasa, la cabeza la tengo en el aire. Deben dar ese primer paso, buscar a un especialista para que estudien su microbiota. Tiene que ver con eso y no que nos estamos volviendo locos. Es que fíjense que hasta las ondas electromagnéticas pueden alterar la microbiota. Hay trabajo sobre eso. Entonces, yo siento que lo que tenemos que hacer es buscar ayuda. ¿Qué dicta tu corazón? ¿Realmente en este momento necesitas ayuda? Sí. Acuérdate que son varios ejes lo que tenemos que trabajar. Claro. Y si los trabajamos a la vez, si trabajamos emociones, si procuramos respirar, si trabajamos alimentación y si trabajamos salud, todo eso va a sumar y vamos a poder despertar, dormir bien. La microbiota del sueño. Qué rico. Eso es es que yo puedo hablar durante 3 horas de todo. Yo tengo más de 15 años estudiando microbiota y por eso formamos parte de esta sociedad. Gracias por eso y gracias de antemano por todos y cada uno de esos ponentes que estarán en el Congreso. Sus redes para que busquen allí la información y las personas que quieran, primero que nada, curarla, sanar la microbiota y buscar el equilibrio y además asistir al Congreso. ¿Cuáles son sus redes? Sí, las redes de la sociedad son SOVEMPIP, S-O-V de Venezuela, porque es Sociedad Venezolana de Microbiota, SOVEMPIP. Ese PIP es con Y, porque es PIP, prebióticos y probióticos. Sociedad Venezolana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Y la mía, Mariely Herrera Maimone. Gracias, gracias, gracias infinitas. Gracias por la información, por la sanación y nos vemos dentro de poco porque este es un tema que tiene muchísima tela que cortar. A ustedes en casa, mil bendiciones. Gracias por acompañarnos esta mañana y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.